Cloud, todo Ok, tuyo, Gustavo. perfecto. Vale. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por unirse a la charla. Primero que todo, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que en particular a mí me ha funcionado bastante, este método que he venido aplicando y por eso lo quería presentar. Es bastante sencillo, pero la idea, lo que me motiva a dar la charla es enseñar alguna forma que algunos puedan aplicar para que puedan aumentar su productividad, perdón, y que a la vez logren ser un poco menos adictos al trabajo, por decirlo, ¿no? Entonces, esto los va a ayudar, por supuesto, si ustedes quieren alcanzar un objetivo, en busca de ese método de organización, porque yo soy partícipe de que siempre los métodos no son iguales para cada tipo de persona. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esto. Eh, Primero, necesitamos solo unos ingredientes. Para mí, los más básicos son los que voy a decir a continuación, que vienen siendo motivación, disciplina, un balance y una organización efectiva. ¿Okay? En estas tres primeras áreas que vemos acá, que son motivación, disciplina y balance, no vamos a profundizar tanto, ya que yo no soy un experto en el ámbito psicológico ni nada por el estilo, pero sin embargo me parecieron puntos importantes a destacar, por lo que les voy a contar algunos tips que yo aplico diariamente por ahí en relación a esas tareas que enfrento todos los días. ¿Okay? Entonces, lo primero es creer en ti mismo, ¿no? Esa es parte de la motivación, tal cual como lo dice acá esta imagen, ¿no? Este, principalmente, mantenernos motivados es la clave para garantizar el éxito que queremos tener realizando las tareas y en la vida en general con los objetivos que nos planteamos, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta estas situaciones que vamos a ver a continuación. Hay una técnica que yo aplico que es hacerme este tipo de preguntas en el momento de que de repente me siento desmotivado, que no encuentro el propósito del día a día, entonces esto sirve bastante para recordarlo, ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos la primera pregunta, ¿qué beneficios personales obtendré al finalizar la tarea que estoy haciendo? ¿Ok? Yo soy partícipe de que sin importar de qué se trate la tarea, siempre podemos sacarle algún aprendizaje, ¿ok? Siempre. Por ejemplo, si nos enfocamos en el área de desarrollo, vamos a implementar alguna tecnología que no hemos utilizado en algún código y como resultado vamos a ampliar nuestros conocimientos. Si bien estamos trabajando, también algo nos va a quedar de eso para nosotros y eso es definitivamente el conocimiento. Es algo que no tiene un valor monetario, por así decirlo, sino que es algo invaluable para nosotros mismos. ¿Okay? Ese crecimiento que nosotros podemos tener por esa área. Entonces, definitivamente, si no tienes una motivación, esta es una de ellas. ¿Ok? Lo otro es, podemos practicar una habilidad ya obtenida y simplemente mejorarla en velocidad, en ejecución, la forma como lo vamos a hacer. En esa forma también avanzamos. Puede ser que diariamente pensamos que nuestro trabajo puede ser un poco repetitivo dependiendo de las tareas que hagamos, pero si nosotros lo pensamos desde el lado de que siempre podemos mejorar y podemos mejorar el tiempo en que nosotros solemos hacer esas actividades, optimizarlo, entonces nos quedaría que vamos a tener más tiempo para nosotros y podemos utilizar ese otro tiempo para otra cosa, ¿ok? Podemos también a la vez mejorar procesos de organización y de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Otra pregunta que me suelo hacer es, ¿estoy impactando en mi equipo a completar esta tarea? Y bueno, en este caso la respuesta siempre será que sí, siempre será positiva. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y al hacer nuestro trabajo, a completar un objetivo, cual sea que sea el outcome, siempre vamos a estar contribuyendo positivamente al equipo. Bueno, va a haber situaciones que no nos van a salir tan bien, y de esas situaciones incluso aprendemos más, porque de los errores aprende el humano, ¿no? No somos máquinas tampoco y por supuesto que esto aplica para todos nosotros.
¿ok? Entonces, esa es la forma que, esta es otra de las preguntas que nos podemos hacer. La otra técnica puede ser que nos podemos hacer premios durante la ejecución de las distintas fases de las tareas. Se trata de, no sé, comernos algún dulce a media jornada, regalarnos unos minutos libres al finalizar tal proyecto, tomarme un tiempo para ir a tomarme unas cervezas, lo que sea. ¿Ok? Y lo otro que nos puede servir es visualizar este objetivo terminado. Y nuevamente vamos a pensar en el beneficio personal que obtendremos de ella, más allá del beneficio laboral que nos puede dar cierta tarea. ¿Okay? Entonces, el otro punto que tenemos es la disciplina. ¿Okay? Nosotros podemos explorar muchas otras técnicas, aparte de las que ya mencionamos, las que ya yo he mencionado, que aplico, y esto nos va a ayudar directamente a ser disciplinados, ya que generalmente cuando estamos motivados, se nos va a hacer mucho más fácil mantenernos enfocados, disciplinados en lo que queremos hacer. ¿Ok? Entonces, es bastante claro, ¿no? Cuando somos disciplinados, nos comprometemos nosotros como a alcanzar ese objetivo final en un tiempo que establecemos, sin olvidarnos, por supuesto, de ser realistas en cuanto a nuestras capacidades. O sea, recordando que al final, sin importar nuevamente el resultado de esta tarea, vamos a obtener un aprendizaje. ¿Ok? Entonces, hay otras técnicas que vamos a hablar más adelante también para ser más disciplinado. Por ejemplo, eliminar los elementos distractores y todo esto. Y bueno, por último tenemos el punto de balance. ¿Ok? Este punto es bien importante, ya que es una de las características que marcan la diferencia, yo diría que entre un adicto al trabajo y una persona que mantiene un alto desempeño en un tiempo establecido. Entonces, lo más importante para lograr un balance en nuestro trabajo y lo personal es, primero, establecer límites, ¿ok? A veces nos cuesta mucho esto, ya que estamos muy comprometidos con nuestro trabajo. Bueno, en particular yo me identifico mucho con esta parte, y estamos comprometidos por diferentes motivos, ¿ya? Pero no estamos tomando en cuenta lo más importante, que es descansar y los beneficios que trae para mejorar la productividad. ¿Okay? Vamos a comentar un estudio más adelante que trata sobre esto también. Y otra parte es mantener algún hobby, el deporte, música, meditación, lectura, cualquier actividad extra del trabajo que nos mantenga como sin pensar sobre lo que está pasando en nuestro trabajo, sobre como aprender a separar, ¿no? Y a estar desconectado. La otra cosa de dormir bien, bastante importante. Estamos claros que dormir mejor trae sus beneficios, por eso preocuparnos en trabajar las horas suficientes en el día y para tener un buen descanso es importante. ¿Okay? Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho y que de repente están acostados, justamente han tenido un día largo de trabajo, pongamos un ejemplo, eh, y de repente se les vienen ideas mientras están a punto de dormir de cómo resolver algún problema que tienen en el trabajo o otro tema personal, puede ser, aplica para esto. Y que simplemente esto no nos deja descansar porque la mente está todavía trabajando. Entonces, vamos a ver, no sé cuán a menudo les pasa esto, pero al menos a mí me pasa mucho. Los voy a dejar como esta pregunta para que se la respondan internamente. Y les voy a dar también una técnica que yo aplico, ¿no? Tener una libreta cerca de la mesa de noche, lo que sea. Usualmente, cuando estamos teniendo un problema, ya en el ámbito laboral, se nos hace complicado como sacar el chip, ¿no? Separarlo, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes tienen esa libreta al lado de su escritorio y anotan cualquier idea que se les venga. O sea, se les vino la idea, la anotan. No es que van a pasar toda la noche en eso, porque la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio solo en la primera idea, ¿ok? Se les viene la idea, la anotamos y ya eso es un recordatorio al cerebro de que eso lo pueden ver mañana, ¿ok? Que eso quedó ahí y hasta ahí va a llegar. ¿Por qué les digo la libreta? Porque de repente, bueno, tecnología hoy en día pueden utilizar un teléfono para anotar, pero la libreta sirve psicológicamente también porque esta parte, de repente en el teléfono ustedes tienen un montón de aplicaciones abiertas y el día siguiente se les puede olvidar. Entonces una libreta es una forma de un recordatorio un poco más evidente, ¿ok? Entonces, esta es una de las cosas.
ahora sí, vamos con la parte de organización. ¿Ya? Vamos a dividirlo en 3 puntos. Lo primero es definir un método para organizar, ¿ok? Luego vamos a ver qué herramientas de productividad podemos utilizar y por último midamos el progreso. Perfecto. Entonces, aquí viene la parte interesante, ¿ya? Primero, vamos a definir un método de organización, ¿ok? O sea, al momento de buscar, como dice acá, un método de organización y que incorporarlo, y lo vamos a incorporar en nuestro día a día, tenemos que tener en cuenta que, como lo dije al principio, que no todas las metodologías se adaptan al tipo de tareas que realizamos o a cada ritmo de trabajo. Es por esto que podemos personalizar métodos también, de acuerdo a nuestras necesidades, e ir midiendo su efectividad, a ver qué tan buenos son. Porque, bueno, hay métodos que ya están muy bien probados y definitivamente puede parecer que son muy buenos, pero a nosotros no nos funciona. Y eso tiene sus razones. Entonces, este, no nos frustremos con esto y tratemos también de adaptar las técnicas. Pues yo, en mi caso, uso una combinación de técnicas y métodos bastante sencillos que me han funcionado, y uno de estos que vamos a hablar es el método de Ivy Lee, ¿ya? Bueno, Ivy Lee como tal es la persona que fue el creador del primer gabinete mundial de relaciones públicas. A él se le atribuye como el comunicado de prensa, como se conoce hoy en día, y cómo se desenvuelven en sí todas las relaciones públicas, ¿ok? Entonces, como le habían dicho, este fue el creador del Gabinete Mundial de Relaciones Públicas en Nueva York, y en su agencia, él tenía un grupo de personas que trabaja con ellos, a las cuales él le daba unas pautas de cómo hacer estos comunicados, y en sí este método, él inventó un método que era lo que aplicaba con las personas que trabajaban con él, donde él les decía lo siguiente. Primero, llegar todos los días con las 6 prioridades más importantes, ¿ok? No necesariamente tienen que ser las más urgentes, ¿ok? Sino las más importantes, ¿ok? Entonces, tienen que tener un cuaderno físico y un bolígrafo. Esta es otra de las partes. Entonces, en la parte psicológica, esto es parte de mantener todo separado, porque generalmente entre aplicaciones de escritorio tenemos muchas cosas abiertas, y de esa forma, como que si tenemos en nuestro escritorio una libreta aparte, ¿ok? Eso como que nos va a hacer que lo visualicemos todo el tiempo, ¿ok? Esa es una parte de esa psicología y sabemos que lo tenemos siempre presente. Entonces, la otra parte, entonces vamos, aparte de las 6 prioridades, tener el cuaderno, vamos también a todos los días, antes de salir del trabajo, antes de irse de la oficina o de su puesto de trabajo, vamos a dedicar 10 minutos o 15 para que elijamos las 6 prioridades del día siguiente, ¿ok? Y solamente pueden ser 6, ¿ok? Y al día siguiente, lo que vamos a hacer es vamos a ir recorriendo cada una de esas prioridades, y simplemente, si no podemos hacer alguna, pasamos a la siguiente. Eso es lo que aplicaba este señor Ivy Lee con su equipo. Y lo bueno es que este método genera propósito todos los días. O sea, ayuda mucho con este tema que conversamos antes sobre mantenernos motivados. O sea, si no nos sentimos motivados por un motivo, este método nos ayuda a eso, a sentirnos motivados, porque generamos propósito, ¿ok? Y lo otro que es importante es que nos obliga a no ser multitarea, ¿ok? Nosotros, o sea, todo el mundo, hoy en día se valoriza mucho el tema de la multitarea, pero la verdad es que dedicándonos a muchas cosas a la vez significa que estamos dedicándole menos tiempo a cada cosa, ¿ok? Entonces, si nos vamos a limitar a esas 6 tareas, podemos hacer una cosa a la vez y dedicarle el 100% de nuestro tiempo que planificamos para hacer esa tarea, sin que eso afecte el resultado de la misma, y lo hagamos de una forma más eficiente y rápida, ¿ok? Entonces, lo bueno de este método es que, siendo tan sencillo, ¿ok? Quizás ustedes lo apliquen, a lo mejor no sabían el nombre, pero o algunos lo aplican, es que o sea, la curva de aprendizaje es demasiado corta. O sea, realmente no requieres nada, solamente anotar, saber priorizar y listo. O sea, no necesitas nada más, ninguna
herramienta especial ni nada por el estilo, y ni, digamos, explorar otros métodos que sí lo existen, que son un poco más complicados. Y bueno, definitivamente no tenemos que invertir tiempo para investigar. ¿Ok? Entonces, otro de los métodos que yo he incorporado o técnicas que yo he incorporado en mi día a día es la del Pomodoro. ¿Ok? Entonces, esta tiene la finalidad de mejorar la capacidad de atención, concentración y ganar más tiempo a la hora de realizar la tarea, así como disminuir la ansiedad al momento de enfrentar grandes desafíos, ya que esta misma técnica como que nos invita a dividir nuestro trabajo en pequeños to-dos. De ahí vemos una similitud entre el método que estamos viendo y este. Y nos ayuda a ir avanzando en cada uno. Entonces también nos saca el paradigma de la multitarea, ¿no? Y nos ayuda a mantenernos enfocados durante cada lapso de tiempo programado, porque sí, esto es lo que hace este método, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Ya? Tenemos que también hacer la lista de tareas, podemos hacer esta misma de Ivy League, y vamos a elegir una para realizar. Vamos a trabajar en esa tarea en lapsos de 25 minutos, que también se le conocen como Pomodoro, con la ayuda de algún temporizador, cronómetro, básicamente. Y si durante este tiempo tenemos alguna distracción, la idea es que comencemos de nuevo esos 25 minutos, ¿ok? Hasta que logremos tener esos 25 minutos continuos. Transcurridos ellos, va a sonar la alarma del temporizador, realizamos una pausa de 5 minutos. Want more Italian video? Y en estos 5 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra actividad que involucre el menor esfuerzo mental posible. ¿Okay? Esto representa una especie de recompensa que nosotros le estamos dando a nuestro cerebro por lo que hemos logrado en el Pomodoro anterior, ese nivel de concentración. ¿Okay? Más allá de lo productivo, es el nivel de concentración que se alcanza con esta técnica, por lo que es aconsejable que sea algo de nuestro agrado. No sé, dar unos pasos para activar la circulación, hacer algún ejercicio en el escritorio, servirnos algún café, té, ir al baño, comernos algún snack, ¿ok? Eso. Y la idea es que cada 4 pomodoros de 25 minutos vamos a realizar un descanso más largo que va a durar entre 15 o 20 minutos máximo. Perfecto. Entonces, una vez tenemos la técnica del pomodoro, aquí da un dato curioso. ¿Sabías que el nombre de la técnica Pomodoro viene de los cronómetros de la cocina en forma de tomate? Sí, tal cual. Esto fue incorporado por un estudiante en ese momento, se llama Francesco Cirillo, en las finales de los 80. Entonces, él basó, digamos, esta idea del temporizador utilizando uno de estos cronómetros en forma de tomate que eran muy, muy comunes antes, ¿no? Yo nunca los conocí, pero igual me pareció curioso el dato. Entonces, bueno, vamos a ver un poco también, vamos a hacer una tibia, chicos, para, para ver qué tan importantes son estas técnicas, como por ejemplo la del Pomodoro en nuestra vida, ¿ok? Entonces yo les voy a pasar aquí en el chat, ¿ok? Perdón, si lo lograron ver, ya tienen la respuesta, pero ok, espero que no lo hayan visto todos. Vamos ahora No se a vio, lo no que se vio, no te pasaron. preocupes. Ok, lo hice rápido. Yo estoy seguro que más de uno lo vio, pero está bien. Vamos a mandar este link al chat. Van a ir a un link de Menti, le van a hacer unas preguntas y ustedes la van a responder, ¿ok? Les voy a dar unos 30 segundos para responder. Básicamente la pregunta es, ¿cuánto tiempo ustedes creen que nos toma retomar la concentración luego de alguna distracción? ¿Ok? Entonces necesito que vayan al link, le va a salir esta pregunta, la respondan y luego la vamos a analizar. ¿Ok? Algo se vio entonces, Gustavo, perdón. Algo se vio, algo se vio. No sé si va a ser muy válida Algo se vio, pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Creí que era otra la pregunta. Okay. Muy bueno el GIF, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, bueno, cuando estén listos, ya creo que ya llevamos unos 40 votos, 45, 43, mentira, 48, 50, ya llegamos a 50, ¿está bien? Unos minutos más y respondemos. Unos segundos, perdón. Entonces, bueno, ahora vamos a compartir el resultado para que todos vean qué fue lo que votaron y vayan viendo en vivo la cuestión. ¿Okay? Ahí se ve, ¿no? La mayoría dice que 16 hasta el momento. Perfecto. Unos dicen 30% dijo que 8 minutos, el 43% dijo que 16, 26% dijo que 23. Justamente este tiene menos votos, este tiene más votos, perfecto. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Bueno, chicos, aquí está la respuesta. En realidad nos toma un promedio de 23 minutos con 15 segundos retomar alguna tarea, ¿no? Impresionante, o sea, era la más alta. Y veo que la menos cantidad de personas fueron las que votaron por esta opción. Y esto es basado, digamos, en un estudio de la Universidad de California, Irvine, donde nos dice que, de acuerdo a la cantidad de personas con las que ellos hicieron esta investigación, se obtuvo que en promedio eran 23 minutos con 15 segundos retomar alguna tarea luego de alguna distracción. ¿Ok? En realidad, aclaremos una cosa. Tomarnos breaks, ¿ok? Para descansar, porque hemos trabajado por un tiempo prolongado, como hemos visto ahora en la técnica del Pomodoro, y voluntariamente es diferente, ¿ok? Que tarda más. Existe una razón por las cuales esas distracciones afectan nuestra productividad. O sea, si además tomamos en cuenta el tiempo que pasamos revisando nuestro correo, viendo Slack, o sea, eso representa más o menos un tercio de nuestro tiempo en la oficina. Podemos hacernos una idea de cuánto se reduce este tiempo de concentración en alguna tarea. El verdadero problema de esto, chicos, en realidad, no es la distracción en sí, sino lo que genera la misma al intentar concentrarnos nuevamente. ¿Ok? Incluso si solo nos distraemos un par de veces al día, por poner un ejemplo, la cantidad de tiempo que se pierde intentando concentrarnos nuevamente es realmente significante. Por ejemplo, si nos distraemos 3 veces al día, estaríamos perdiendo en promedio una hora de trabajo. O sea, esto es demasiado. Entonces ya te puedes imaginar, Mati, lo que comentabas, cuánto es realmente el tiempo promedio de productividad de una persona. Promedio, ¿no? Si buscas en Google vas a ver estudios y te vas a asombrar bastante de eso. Ahora vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, ok, pasemos una vez este dato curioso. Vamos a ver algunas técnicas que podemos hacer para mitigar, o sea, tratar de bajar este promedio, que es este tiempo. Entonces, debemos tomar en cuenta hacer una cosa a la vez, vamos a agrupar tareas similares. Este punto yo creo que uno de los más importantes. Y tiene que ver con eso de lo que mencionábamos de la técnica de Ivy Lee, que es tratar de cuando hagamos nuestras prioridades, tratar de juntar digamos, si vamos a trabajar en la mañana en 2 tareas, que esas 2 tareas sean del mismo proyecto, ¿ok? Que tengan que ver con lo mismo o que estén relacionadas de alguna forma. Vamos a buscar de agrupar tareas que estén relacionadas y de esa forma hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otro estudio que demuestra que en promedio nos toma 15 minutos en obtener la concentración sobre otro tema. O sea, está la distracción y está el tema de la concentración al ir cambiando de temas. ¿Ok? Puede ser que estamos concentrados, ¿ok? Pero cuando cambiamos de tema para ir a otra tarea que no tiene nada que ver con la anterior o que poco tiene que ver, entonces nos vamos a tardar 15 minutos como en tomar el hilo otra vez del asunto, ¿no? Es decir, que si estamos trabajando en 4 cosas distintas en una misma mañana, cada vez que cambiamos de tema, estaremos perdiendo esos 15 minutos.
Entonces en total serían 2 horas. ¿Ok? Entonces, la otra técnica es enfocarse en el presente. ¿Ok? Evitar pensar en los outcomes. Al principio mencioné que para mantenernos motivados es bueno pensar de alguna forma en los resultados que vamos a tener personalmente. Pero cuando hablo de evitar pensar en los outcomes, en este caso, es simplemente no centrarnos en eso, en los resultados que nos va a traer a nivel laboral, no en el tema de motivación, porque sabes como que pasamos la tarde, la mañana soñando sobre lo que nos va a traer de beneficios X o Y cosas, o cuando logremos tal objetivo, y en realidad no estamos enfocándonos en trabajar por ese objetivo. Entonces, tratar de mantener, digamos, ese los pies sobre la tierra, en otras palabras. Y otro es tomar descanso. Vamos a asumir que no somos humanos, que somos humanos, perdón, y no somos máquinas. Entonces, o sea, eso es todo realmente. No hay programas especiales, secretos en la vida, hacks especiales o, pues, no sé, programas carísimos, charlas de productividad, digamos, con un tutor, bueno, que sí sirven, por supuesto, aplican muchas técnicas que vemos aquí, pero en realidad la cosa es más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos, ¿ok? Lo único que necesitamos va en relación a esto último que dije, que tomar descanso. Nosotros cuando le damos ese espacio a nuestra mente, ese tiempo para descansar y a su vez también la sometemos a tener una disciplina, ¿ok? Y combinamos todo eso, que sería la disciplina, con darnos el espacio de descansar, eventualmente nuestra mente nos va a retornar productividad, ¿ok? Eso se traduce en eso. Entonces, dicho esto, ¿ok? No nos cabe duda que la técnica de Pomodoro también nos puede ayudar a vencer esta barrera de concentración, ¿ok? Y obviamente a bajar este tiempo que dijimos de 23 minutos respecto a las distracciones, porque nos ayuda a mantenernos enfocados de una forma más rápida y efectiva, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre... Un momento, voy a tomar agua. Vamos a hablar un poco ¿No tenés que hacer una sobre... pausa de 5 minutos ahora, Gustavo? Te esperamos. No es necesario. Porque tengo mi cronómetro así, A mí me suena el pomodoro. Estoy tomando, no, pero no, en este caso vamos a hablar sobre eso. Tampoco tiene que ser tan estricto, chicos. Es que tiene que de verdad ser... Tienes que hacer una cosa a la vez, Gustavo, recuerda. Sí, sí. Entonces, bueno, en relación a eso, de acuerdo a un estudio que explica el profesor Dr. Masha Godkin de la Universidad de North Central en San Diego, California, el tipo dice que la música tiene el potencial de llevar a una persona de un estado de ondas cerebrales a otro, ¿ok? Básicamente de un beta a un alfa más profundo y luego los estados cerebrales teta, dependiendo de la música, pero como yo no soy experto en ondas de cerebro, no vamos a andar en este tema, simplemente tenemos que saber esta frase que dice, la música activa ambos hemisferios de nuestro cerebro, lo que causa la maximización de nuestro aprendizaje y mejora la memoria. Entonces, la música tiene un profundo efecto en nuestro humor, la presión de la sangre, latidos del corazón, por lo cual se aconseja para el trabajo escoger sonidos que nos mantengan despiertos, pero que tampoco causen ninguna alteración de nuestro ritmo. O sea, tampoco es que vamos a poner no sé, un metal, un reggaetón, nada de eso, porque eso tiene, estamos música que tiene letras, ¿ok? Entonces la idea es tener una música que esté de fondo, no a tan alto volumen y que sea obviamente algo que no tenga una letra, porque eso es lo que realmente genera que nosotros nos desconcentremos. Entonces tiene que ser algo tipo instrumental. Y una de las más recomendadas por el doctor Masha Godkin es escuchar música clásica. No es el gusto de todo el mundo, pero hay tantas opciones. Incluso hay electrónicas que son solamente instrumentales, entonces hay personas que le sirven porque incluso el tempo del ritmo de la canción como que ayuda también a acelerar un poco el ritmo y no de manera exagerada. Entonces, ustedes pueden probar cuál es su tipo. Yo, esencialmente, la música que llevo a escuchar, muchas personas encuentran aburrido, instrumentales de jazz, por ejemplo, me voy más por ese lado, instrumentales y a veces le incorporo, no sé, algunas
al mismo jazz, algunos sonidos ambientales de fondo, o también a veces música clásica. Y la verdad es que es bastante útil. Entonces, volviendo a la técnica del Pomodoro, también podríamos, y combinándolo con la música, podríamos establecer estos playlists, por ejemplo, de 25 minutos. Entonces, una vez que terminen, ya sabremos que combinamos nuestro Pomodoro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el tema de las herramientas de productividad. Yo, a lo largo de esta exploración, he tocado bastantes herramientas, pero vamos a hablar específicamente, pues si no nos vamos a extender mucho, sobre las que yo más uso actualmente. ¿Ok? Entonces, existen obviamente múltiples herramientas que nos facilitan ese trabajo. Entonces, si volvemos a la técnica de Ivy Lee y la de Pomodoro, vimos que ambas comparten esas similitudes y vamos a buscar herramientas con las que nosotros podamos incorporar más o menos esas técnicas. Entonces, eso es lo que hago yo. Yo los combino y junto con las herramientas de productividad veo qué provecho lo puedo sacar y bajo todo ese esquema, entonces saco mi técnica de productividad, ¿no? Entonces, les voy a echar un poco el cuento, cómo fue más o menos la historia de cómo ha sido la evolución de mis tareas del cuaderno a las notas de Evernote, más o menos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es del 2019, yo solía colocar la fecha, el día que trabajaba, y yo tengo, no sé, más o menos como 6 cuadernos llenos por delante y por detrás de puros items más o menos parecidos al primero, donde primero estaba con lápiz, luego me fui con el bolígrafo, anotaba muchas cosas, o sea, realmente anotaba todo, o sea, cualquier cosa que yo quisiera recordar, lo anotaba en estos cuadernos o en una libreta. Entonces, bueno, aquí más o menos tengo un ejemplo de lo que yo hacía, y aquí está básicamente también la técnica de Ivy Lee. Yo lo que hacía era, eso fue uno de los trabajos anteriores, agrupaba los soportes y de último está esa funcionalidad con ese soporte que tenían que ver con el mismo proyecto. Entonces, más o menos así los iba agrupando como para poder abarcar durante el día. Y hay 5, son 6, pero obviamente si no tienes 6 tareas, no te vas a obligar a poner una más, ¿ok? O sea, son 5, pero la idea es que sean máximo 6. Entonces, por este lado, hay algo un poco más elaborado, por el lado derecho, que es con Evernote, donde yo coloco, digamos, el mismo especie de tareas, pero le puedo agregar los links de las tareas que estoy trabajando, puedo agregar unos pequeños checklists de qué es lo que estoy trabajando. Esto es algo más reciente, puedo colocarle una fecha, bueno, vamos a ver un poco eso más adelante, y podemos ver un poco las ventajas. O sea, por un lado, el cuaderno nos ayuda a tener siempre presente el objetivo del día, sin que se pierda entre las otras aplicaciones. Entonces, básicamente, por mantenerlo en un lugar separado, hace más difícil que podamos olvidarlo. Y por otro lado, promueve el sentido de propiedad. O sea, al saber que podemos arrugar esa hoja, botarla, y nadie más tendrá acceso a esa información, esto es mucho más difícil emularlo en el mundo digital, porque si bien podemos borrarlo, la nota, qué sé yo, bueno, o sea, bien sabemos que esta información, dependiendo de si confiamos en esa plataforma, quedó en alguna base de datos. Entonces, hay gente que eso le incomoda un poco, y entonces por eso se quedan un poco en esta técnica, ¿no? Y las ventajas de usar las notas digitales, en mi caso Evernote, puede ser cualquiera que ustedes les encuentren cómoda. La ventaja es que puedo crear checklists, recordatorios, puedo sincronizar estas tareas con otras aplicaciones, por ejemplo con calendario. Las tareas que vimos anteriormente están sincronizadas con mi calendario, de modo que yo recibo notificaciones más o menos de 4 horas antes de la entrega, o la programo en una hora específica que yo quiera que me llegue esa notificación. Entonces, me sirve también para agregar notas frecuentes y no tener que escribir lo mismo, o sea, que yo la marco en favoritos y me sale a un costado a la izquierda en mi aplicación, más o menos que es como yo puedo acceder rápido a eso que siempre visito, ¿no? Y lo otro bueno es que podemos crear nuestra propia base de datos, que nos servirá después como buscador. Ahorramos tiempo en escritura, podemos hacer interactivo con imagen, aparte que ahorramos papel, son un poco ecológico ahí, pero son algunas de las ventajas, ¿no? De pasarnos a esta nota digital. Entonces, aquí vemos un ejemplo más o menos de agregando un par de tareas, cómo más o menos funciona. Me hubiese gustado mostrarles la aplicación, pero yo creo que eso ya sería otra charla exclusivamente de eso, porque son muchas funcionalidades y la idea es que ustedes también puedan explorarlo, ¿ok?
Entonces, fíjense aquí, yo personalmente recomiendo, ¿verdad? Que si se está comenzando a buscar un método ideal y a crear esa disciplina, comiencen con los cuadernos. Porque luego que ya tengamos afianzada la práctica y esa disciplina, podremos migrar a la nota digital. Como yo dije, yo antes estaba con los cuadernos y me sirvió muchísimo porque me ayudaba como un constante recordatorio. Pero luego que ya yo sentía que lo tenía afianzado, entonces ya definitivamente las notas, que ya las estoy usando hace más de un año y medio, diría yo, fuertemente. Con respecto a las tareas diarias, porque bueno, igual anteriormente había utilizado uno para otras cosas. Entonces, la otra cosa es la facilidad de buscar información. Fíjense que aquí yo estoy buscando algo sobre las contraseñas, bien sea para ayudar a alguien, ¿verdad? Yo tengo mi organización, entonces si yo veo una información que se puede repetir y que me puede servir en un futuro, yo la guardo en mis notas, lo organizo con algo, digamos, un título, lo muevo hacia un folder en específico dentro de mis notas, y yo simplemente al tipear la palabra que yo quiera, ya me van a salir como si fuera un Google las coincidencias. Y ya yo puedo, digamos, tener mi propia base de datos y consultar esta información cuando la necesite. ¿Okay? Incluso para cuestiones del código, ¿no? De repente yo aquí hay una funcionalidad que yo puedo pegar, digamos, código, así como Slack, básicamente, facilito, o enlazar un link con una porción de código, lo que sea. Y yo siempre lo tengo aquí para recordarlo más ordenado, ¿ok? Lo organizo por carpetas del trabajo, carpetas de mis cosas personales, carpetas de un proyecto que esté haciendo aparte, lo que sea. Y aquí tengo como los shortcuts, que son vienen siendo esos atajos de las cosas que yo hago. Fíjate que aquí están las tareas de todos los días, las planificaciones semanales, porque bueno, eso es otra cosa que yo le agregué a mi método, que es hacer una especie de weekly planning, donde yo los domingos, puede ser, agarro y me pongo, o puede ser los viernes al final de la jornada también, me pongo a escribir más o menos lo que viene adelante en líneas generales. O sea, no el hecho de las tareas diarias, sino más o menos qué es lo que tengo para el próximo sprint y qué es lo que puedo ir priorizando, ¿no? Y eso me sirve también para mantener el foco en las tareas diarias que hago e irlas segmentando. Entonces, es combinación entre daily planning y weekly planning, por decirlo de esa forma. Entonces, vamos ahora, cómo pasé del cronómetro a Toggle Track y la importancia de medir. O sea, más allá de que con esta técnica obviamente puedo medir lo del pomodoro, lo más importante es que puedo usarla para medir mi productividad de forma efectiva. Hay varios beneficios inmediatos, que la contabilización del tiempo en cualquier área, mejora en estimaciones, organización de proyectos, equipos y tareas, fácil uso desde cualquier navegador y las métricas. ¿Okay? En esta parte me quiero enfocar un poco más porque, bueno, fíjense que aquí simplemente tengo, esto es una extensión que tiene el Toggle Track, donde yo simplemente escribo rápidamente lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, le doy play y ahí me sale otra ventanita donde yo puedo escoger el proyecto, asignarlo en proyecto, asignármelo a mí, o si estoy trabajando con un equipo, esto se puede ver para otras personas, como para saber en qué está trabajando otras personas de tu equipo en este momento. Tiene muchas funcionalidades por ahí interesantes, pero bueno, yo me voy a centrar más que todo en las métricas. Fíjense que yo aquí tengo más o menos de la última semana, cuál fue más o menos el nivel productivo que yo tuve. Aquí no estoy metiendo reuniones de equipo, aquí no estoy metiendo de repente las reuniones que tenemos diariamente con el email, sino únicamente las que están relacionadas a alguna tarea en específico de esas que yo me puse en mi checklist, por llamarlo de esa forma, en mi daily notes. Entonces, ya ahí más o menos puedo medir de acuerdo. Hay distintos tipos de mediciones que podemos hacer. Por ejemplo, yo antes también incorporaba la parte de las reuniones, interacciones con el equipo, también las incorporaba como para saber en qué estoy ocupando mi tiempo. Pero para mí esto no necesariamente se traduce en productividad, salvo que yo esté ayudando a alguien y logremos resolver el problema. Eso para mí aplica como productividad.
Y yo saco muchas de esas reuniones que a veces considero necesarias porque realmente no, muchas de ellas para mí no me califican como productivo, ¿ok? Entonces, ustedes pueden hacer distintos tipos de mediciones y saber que si, por ejemplo, desde ustedes ven a la semana, al final de semana su gráfica y ven que todos los días entre las 11 y la 1 de la tarde ustedes están asistiendo al equipo, ustedes están escribiendo constantemente, siempre hay patrones que se repiten. Entonces ya saben que en este periodo ustedes no pueden definitivamente aplicar Pomodoro, ustedes no pueden centrarse en una tarea fija, sino escoger quizás una tarea más sencilla, que sea más corta de realizar y que no requiera tanta concentración para ese tramo de tiempo. Para esto nos ayudan las mediciones. También para saber, a mí me han servido como datos curiosos, hay semanas donde yo he tenido en un solo día, tipo workaholic, unas 8 o 12 horas de trabajo y resulta que cuando veo el gráfico al siguiente día baja drásticamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajo mucho tiempo, ¿verdad? Baja la gráfica al siguiente día notablemente. O sea, el tiempo productivo al siguiente día baja 3 horas, por ejemplo. Entonces, obviamente, ahí tenemos que tratar de mantener el balance. En mi caso, porque vi que mi tiempo de productividad bajó gracias a eso. Entonces, esto me sirve porque bien sea estoy más cansado, porque no dormí lo suficiente, porque obviamente tenemos que aceptar también un hecho que es que hay días que van a ser más productivos que otros, hay semanas que van a ser más productivas que otras, pero nosotros siempre vamos a tener durante el día, sea mañana en la tarde, vamos a tener como estos picos de productividad. Nosotros tenemos que aprender a identificarlos para saber a qué horas podemos dirigir las tareas más pesadas, ¿ok? Y qué días, porque también hay días que son más productivos que otros y toda esta información nos las dan las métricas, ¿ok? Entonces, y bueno, todo es una herramienta buenísima para eso porque aparte de toda la organización de equipo que puedes obtener y saber qué tiempo le estás dedicando a cada proyecto, las horas y todo eso, puedes, digamos, medirte, básicamente, y tomarte tu tiempo libre, por ejemplo, esto es súper importante. Entonces, consejos extras, chicos, tomar descansos, como lo dije, asumir que somos humanos y no máquinas. Si tienes algún bloqueo, vamos a descansar, pronto encontraremos la solución. A mí me pasa mucho que de repente o sea, un día como que me empeño en buscar la solución, pero de repente mi mente está muy cansada y eventualmente se me va a ocurrir. Si yo paro, okay, me doy un descanso hasta el siguiente día y el siguiente día seguramente lo voy a resolver en 5 minutos. Y probablemente lo haga en uno de esos periodos que ya yo identifiqué que yo soy más productivo. Entonces eso es lo importante cuando tenemos un bloqueo, darnos ese tiempo, obviamente buscar ayuda. Pero el otro consejo que yo les daría es que justamente lo que hablábamos con Mati, es que no es que trabajemos menos, sino que tratemos de no hacer largas jornadas de trabajo, porque esto nos va a terminar pasando la cuenta, o sea, va a ir disminuyendo nuestra productividad al pasar del tiempo. Ok, eso no lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, si hacemos jornadas laborales todos los días de 12 horas, 8 horas, generalmente, y no es que, bueno, 8 horas es lo que de repente tenemos en el horario, pero es una mentira, o sea, nadie trabaja continuo, productivamente todo el tiempo que está en el escritorio o en su trabajo. Entonces, asumiendo esto, obviamente, si hacemos 8 horas productivas laborales, es mucho. O sea, porque no son 8 horas que nosotros vamos a pasar justamente siendo productivos. Una vez el promedio, o sea, yo diría que algo bueno sería entre 5 horas más o menos, estos son niveles buenos. Y quiere decir, son indicios de que estamos siendo productivos. Hay estudios que dicen que en promedio la gente realmente son 3 horas productivas al día. Entonces, tampoco nos estresemos por lograr, digamos, el máximo de productividad. Vamos a hacerlo poco a poco con estas técnicas sin estresarnos, porque al final eso es lo que, siendo disciplinados y con todas las técnicas que ya les he ido comentando, es lo que vamos a lograr, que momentáneamente aumente esa productividad. Y lo otro es que vamos a estudiar más, vamos a capacitarnos constantemente. Eso es, entonces, bueno, yo pienso que aquí lo tenemos bastante claro.
porque yo veo que aquí en la empresa se promueve bastante eso, pero igual es un punto importante a destacar. Que esto al final es también lo que hace que ganemos espacio en productividad, dedicando tiempo para capacitarnos, que es lo que al final va a hacer que podamos desarrollar esas tareas un poco más rápido, sin estar aprendiendo sobre la marcha. Entonces, buenísimo, chicos. Esto es la parte de ustedes. Dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Pueden compartir lo que ustedes quieran. ¿Ya? Muy bueno. Fermín veo que tiene la mano levantada. Buenas, ¿cómo va? Bien. Bien, mi pregunta va más por el lado de que, a ver, yo he intentado, digamos, algunas veces organizarme un poco, pero noto que a veces es difícil organizarse en un ámbito de trabajo que, si bien da la apariencia de tener un orden porque tiene meetings y lo que sea, es bastante caprichoso, en el sentido de que es difícil decir, no, mis 4 horas son de productividad cuando queman las papas. De repente, vos sabés que 2 semanas cada un mes queman las papas y tenés que trabajar 11 horas y bancártela. ¿Cómo haces en ese momento, digamos? Porque, lógicamente, y sé que pasa mucho después de los releases complicados, suele bajar mucho la productividad las siguientes semanas, porque es como que llegaste al punto de... Entonces, ¿cómo haces para mantener, digamos, decir, intento mantenerme en los niveles que yo considero sanos y normales para mí en este ámbito de trabajo que, si bien es organizado, también es un poco caprichoso según el cliente, el momento del release, etcétera, etcétera? Claro. Bueno, yo diría que ahí lo más importante, Fermín, es que busques de analizar tu tiempo. Antes de implementar cualquier técnica, primero mídete. Es decir, puedes usar Toggle o cualquier otra herramienta que te permite hacer esa medición y anota todo. O sea, básicamente tú vas a anotar más o menos lo que haces en el día a día y vas a identificar patrones. En base a tu día a día, okay, de los sprints, es que tú puedes aplicar un método y saber cuándo aplicarlo. Por ejemplo, esto que conversamos de Pomodoro, por supuesto que yo no lo aplico para todo. O sea, yo no todo el día estoy aplicando un Pomodoro. Ok, o sea, sería demasiado rígido para lo que es la naturaleza de mi trabajo. Obviamente yo lo aplico cuando tengo estos espacios libres, ok, durante el día que yo ya he identificado, donde yo puedo darme el chance de desactivar notificaciones, de decir, oye, mira, voy a utilizar este tiempo para mí, ¿ok? Y si por último tengo personas del equipo que eventualmente, ¿verdad? Se están comunicando conmigo para aclarar dudas, para buscar una ayuda en X o Y cosa, o que yo los pueda apoyar en algo, ¿ok? Yo puedo también predecir eso, porque hay comportamientos, o sea, hay cosas que se repiten y de repente yo puedo adelantarme. O sea, yo voy a dedicar también un tiempo de mi día a día para atender para preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas alguna ayuda? Y ese es el tiempo que yo estoy dedicando. Si no, bueno, ya por último te toca, si ya estás fuera de reuniones, si ya estás en un tramo que tú has identificado que tienes libre, dedicarlo eso a trabajar, a ser productivo, y cuando llegue la hora digamos, de ya salirte de tu trabajo, entonces, bueno, simplemente chao, hasta mañana y bueno, hay veces que uno puede ceder en cuanto a esto, hay situaciones extraordinarias, pero lo que me refiero es que no puede ser todos los días, ¿ok? Porque al final esto es lo que baja tu productividad. No sé si eso más o menos responde tu pregunta, Fermín. Sí, 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 es más o menos, digamos, lo que sigo, lo que intento hacer. Quería saber Okay. si tenías alguna respuesta mágica que me hiciera más feliz. Eso, o sea, lo primero es medirte. O sea, yo diría que medirte porque depende de cada caso. O sea, el día a día de cada uno de nosotros, indiferentemente que estemos en la misma naturaleza de la empresa y que pensamos que compartamos ciertas reuniones que tenemos nosotros todos los días, siempre hay tiempo. O sea, cuando tú te analizas, te vas a dar cuenta que realmente sí tenemos tiempo. Yo antes pensaba también, oye, porque yo, por ejemplo,
en mi trabajo anterior, por te lo digo como ejemplo, podía aplicar Pomodoro todo el día, básicamente, pues no tenía, yo las reuniones eran más planificadas, y esto es uno de los principios de la productividad, las reuniones tienen que ser planificadas. Trata de no hacer reuniones improvisadas, ¿ok? Trata siempre de mantenerlas planificadas. Pero yo podía aplicar Pomodoro todo el día básicamente porque no tenía tantas cosas en el día de repente. Pero analizándome, me di cuenta que en realidad el tiempo en reuniones son 2 horas el día. Entonces me queda el resto del tiempo realmente para ser productivo. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que le recomiendo hacer. A ver, Sigrid, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la mano? No es una pregunta, yo quería aportar un poco a la conversación. Que Buenísimo. creo que igual Mejor todavía. tenemos que ver esos momentos como de hiperproductividad o superdesgaste por exigencia del cliente, también como en vez de horas de productividad sería, por ejemplo, semanas o días de productividad. Entonces igual tiene que ir acompañado con el descanso correspondiente si es que uno no va a intentar como cambiar ideológicamente a la empresa para la que está trabajando y decirle como no puedo permitirte presionarme de esta forma. Pero en ese caso ellos van a tener que aprender que después de este súper esfuerzo que hiciste, tienes que tener un súper descanso también. Definitivamente, sí, coincido. Eso era solamente. Sí, totalmente, sí. Es realmente eso que tú dices, también como que incluir esto como tiempo que nosotros estamos siendo productivos para la empresa. Ya ahí depende digamos, con el ojo que uno le vaya a mirar. Por eso decía, hay distintos tipos de mediciones, pero sí, definitivamente. Este tiempo que nosotros invertimos también es un desgaste para nosotros. Entonces, sí, totalmente válido. O sea, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, bueno. Eso sería, chicos. A mí me interesa otras experiencias también, si tuvieron. Me parece increíble, Sí. Gustavo, la verdad, cómo te estás organizando para trabajar. Creo que hay como también distintos tipos de personas, ¿no? Que Claro. Pomodoro a algún tipo de personas le puede servir un montón y a otros tipos de personas pueden llegar a desesperarlo. Sí, mira, eso es un amor-odio para mí. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, por eso, lo importante yo digo es no ser tan rígido. Eso es una de las cosas que más a mí me ha servido, porque yo digo, yo aplico Pomodoro, pero hay veces que yo me concentro tanto en haciendo algún desarrollo que terminó 40 minutos seguidos trabajando. Y no tiene nada de malo, porque en ese momento yo fui productivo y estuve con mi punto al máximo, ¿ok? Entonces no lo quise interrumpir, porque si yo hubiese establecido eso, yo en esas situaciones como que ya tengo un medidor mental y ya sé cuándo han pasado 25 minutos porque lo he aplicado por mucho tiempo, pero no tengo ningún alarma. Entonces no me interrumpe mi tiempo productivo. Si yo me quiero pasar de esos 25 minutos, no hay ningún problema porque estuve concentrado en algo. Entonces como que esa es como saber que realmente no tienes que ser tan estricto con las técnicas. Hay cosas que sí tienes que preservar, por ejemplo, de lo de separar tareas, lo de hacer una cosa a la vez, lo de saber identificar cuándo son tus tiempos de productividad. Esas cosas, hay cosas que sí son como más, que podemos aplicar todos, ¿no? Pero ya decir, no, tiene que ser, juro, 25 minutos y yo después paro porque si no se me arruina el pomodoro. O sea, nos vamos a estresar por el trabajo y por el pomodoro. Entonces, no es la idea, pues. ¿Alguno más está usando Pomodoro de la gente que está acá? ¿O probó? Yo tenía una aplicación un rato, usé una aplicación un rato, pero que era de Pomodoro, pero Yo sé que Martín lo usó durante muchísimos años, no sé si está todavía. Pero estuvo. Pero él estuvo durante mucho tiempo. Y es más, he tenido charlas de que me ha puesto una call de hermano, ¿no? De trabajo en Pomodoro. En el descanso de 20 minutos. Me daba el slot del descanso de 20 minutos de Pomodoro para encajarme dentro de su calendar. Que siempre me causaba mucha gracia. Yo también utilizo Pomodoro para estudiar sobre todo, pero para trabajo a veces también lo aplico. Muy bueno. ¿Y cómo te va con eso? Está bueno, la verdad es que lo empecé a usar el año pasado
y aumenta mucho la productividad, eso es cierto. Lo recomiendo. Y haces como pausas muy, muy cortitas, pero sí trato de evitar las distracciones. Esos 25 minutos, sobre todo ignorar el chat, a menos que sea algo realmente importante. Ahí ahí sí, me pareció algo importante también que dijo Trinimar en el chat. Se los voy a copiar otra vez el link. Eso es no, ya va, perdón, que eso no era. En los comentarios dijo algo de Niran Far, Best Articles. Ese artículo está muy bueno. Yo también lo había estado viendo y es importante que lo vean si pueden. De hecho, Trinimar es una de las personas con las que yo también he conversado estos temas. Una vez lo conversamos en la oficina y todo esto, entonces por eso también lo recalco por ahí. Entonces, yo quería compartir, lo siento. Sí, Quería vale. compartir mi experiencia porque tiene que ver un poco con lo que comenta Nicolás, que es, yo vivo todo lo opuesto a lo que tú eres y encuentro súper admirable, o sea, impresionante y me encantaría ser como tú, pero me di cuenta después de un bajón tremendo que me tuvo con licencia varios meses que yo no puedo funcionar así. Y mi vida en estos tiempos, como desde septiembre que volví a trabajar, ha sido al revés de lo que uno se imagina, que es incorporar el trabajo a mi vida y no adaptar mi vida a mi horario laboral. Entonces partí, por ejemplo, descubriendo cuándo soy productiva y me di cuenta que sensorialmente no puedo trabajar durante el día porque la luz me afecta mucho y los ruidos me afectan mucho. Y siempre he sido así, desde chica que las noches soy mucho más productiva. Productiva, claro. Entonces lo que me he dado cuenta es que, cosa que nunca me imaginé que podía hacer, es que puedo trabajar las 8 horas diarias que uno supone que tiene que trabajar, pero yo puedo trabajarlas de 7 a 11 y de la mañana y de 7 a 11 de la noche. Y tiene que ver un poco con lo de Nicolás, de los problemas de ansiedad, porque a mí me pasa que si tengo cosas pendientes como trámites que hacer o ir al médico o, no sé, llevar a mis gatos a la veterinaria o comprar cosas para la casa, yo no puedo concentrarme en el trabajo si es que están esos problemas de la vida cotidiana ahí. Y si es que yo trabajo en el horario laboral usual, que sería de 8 a 5 o algo así, no tengo tiempo para hacer esas cosas. Y estoy todo el día distraída porque tengo que hacer eso y en vez de descansar en esos 5 minutos del supuesto pomodoro, yo me tomo ese tiempo para hacer las cosas que tengo pendientes de la casa. Entonces, si trabajase de esa forma, yo al final terminaría sin descansar en ningún momento. Y ahora con esto de descubrir mis horarios de productividad, tengo el día disponible para hacer todo lo que me distrae y relajada y saber que estoy trabajando y no estar estresándome porque estoy perdiendo tiempo en el trabajo o perdiendo tiempo de mi vida. Y eso ha sido como súper importante para mí y le agradezco mucho a la empresa que me ha dado la flexibilidad para poder descubrir esos límites míos y ver que igual puedo ser productiva de otras formas. Ese es mi aporte. Gracias, Sigrid. Gracias por ese comentario. La verdad es que, como lo comentábamos también en un principio, de tú conocerte, medirte y descubrir más o menos cuáles son tus tiempos de productividad y qué es el método que más te acomoda. Eso es totalmente válido y me parece súper interesante tu historia. No quiere decir que quizás todas las noches eres más productiva que otras personas y ese también es otro tema, como que tratar de no compararnos, ¿ok? Tratar de no compararnos, eso es algo que es parte también de esta ansiedad, que nosotros tendemos como a hacer comparaciones de por qué esta persona sí y yo no, y la verdad es que cada uno va a buscar su método que le va a servir y siempre va a haber personas que son un poco más de psicología, ¿no? Siempre va a haber personas que sepan algo que nosotros no sabemos, pero nosotros también vamos a tener algo que aportar. Entonces eso es parte como de tenerlo presente, para nosotros no caer en ese miedo de que, ay, porque yo no termino esto, porque esta persona puede terminar esto en un día y a mí me toma 3 días en hacer, no pasa nada. Momentáneamente tú lo vas a poder hacer más rápido, entonces como de tener presente esas cosas. Pero definitivamente, gracias, Sir, por compartirlo. Sí. Porque creo que una cosa que hay que sacar también es no estresarse porque no podemos hacer lo que haces vos, que es increíble, te digo. Algunos, sino que tomarlo como
como buenas prácticas e ideas que podemos llegar a aplicar y ver qué de esto nos sirve, digamos. Claro. Que- Sí, yo diría que tomárselo muy relajado, empezar a medirse y tomárselo muy tranquilo, o sea, no estresarse. A mí me costaba al principio también, me costaba mucho. Como que me centraba mucho en aplicar la técnica bien, pero luego dije, no, o sea, vamos a dejarlo ir y hacerlo a mi ritmo, ¿ok? Y eso es lo que al final me quitó ese estrés de encima y me ayudó como a afianzar más la técnica, a lograr esta disciplina, pues, por decirlo de esa forma. Entonces, eso, chicos. Dudas, preguntas, más ninguna. Les doy gracias obviamente por venir a la charla, por asistir, por escucharme y permitirme, ojalá que alguien haya servido de algo y permitirme ayudarlos de alguna forma, contribuir en ese proceso que yo sé que cada uno lo encara de una forma distinta. ¿Ok? Yo creo que ayuda un montón, Gustavo, la verdad que gracias por compartir esto con nosotros. Y nada, para que quede en el video, porque está buenísimo todos los comentarios que te están mandando también en el chat, de gente que también que se tuvo que bajar antes y quiere ver la grabación, están nada, diciendo un montón de comentarios súper lindos sobre lo que les sirve la charla y que estuvo muy buena. Así que nada, quiero decirlo también para que quede en el video, que eso después no se ve. Genial. Muchísimas gracias a vos y a todos los demás. Ok. Un placer siempre ayudar, compartir con ustedes y nada, será hasta la próxima. Y creo que podemos seguir también hablando de estos temas que están buenísimos en Soft Skills, que tenemos el canal ahí que está cada vez más activo, así que el link, por ejemplo, ese que mandaste, lo podés mandar por ahí, así la charla sigue por ahí. Perfecto, genial. Un abrazo para todos, que tengan buen día. Vale, un abrazo, chicos. Gracias, Chao. Gus, Gracias, bien, Gustavo. gracias a todos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.